buenas tardes, queridísima familia de Radio María. Seguimos presentando nuevos programas de esta temporada que comenzamos en octubre en Radio María. Durante muchos años hemos tenido a esta hora quincenalmente el programa Profesionales con Corazón, dirigido por Borja Milans del Bosch, con un equipo de colaboradores, muchos años que han dado lo mejor de sí mismos con gran fidelidad. Tocaba descansar un poquito, esperamos que vuelvan en el futuro, pero de momento en este curso, en esta franja de los viernes a las 5 de la tarde, 4 en Canarias, en que proyectamos la fe católica al mundo social y de la empresa. Por un lado tenemos un programa de doctrina social de la Iglesia, todo lo puedo en aquel que me conforta, pero por otro lado la proyección al mundo empresarial, que es básicamente lo que hacía Borja y que van a tomar el relevo en un nuevo programa con matices, evidentemente, cada uno a su manera. Dos colaboradoras nuestras, Julia del Moral, la conocéis porque lleva el voluntariado en Radio María, y una colaboradora, Ana Prieto, que van a llevar entre las dos, se irán turnando quincenalmente, aunque este primer programa lo hacen entre las dos, Ana Prieto y Julia del Moral, Fe y Empresa, historias con propósito, para iluminar ese mundo profesional, ese mundo empresarial desde la fe, con entrevistas, y la primera de ellas, alguien muy conocido en esta casa, como enseguida veréis. Pues agradecemos a los que han llevado el programa Profesionales con Corazón, Borja y su equipo, y a quienes lo van a llevar en esta temporada, Ana Prieto y Julia del Moral, su entrega a la Radio de la Virgen. Y nada, bienvenidos a esta primera edición de Fe y Empresa, historias con propósito. Fe y Empresa, historias con propósito, con Julia del Moral y Ana Prieto. Bienvenidos a Fe y Empresa, historias con propósito, un nuevo espacio de Radio María donde queremos demostrar que la fe y la vida profesional no están reñidas, sino que pueden cambiar juntas y transformar nuestro mundo laboral. Estaremos cada 15 días, todos los viernes a las 5 de la tarde, y este programa va a estar presentado por Julia del Moral y una servidora, Ana Prieto. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan ahora mismo desde la sintonía de Radio María, desde esta frecuencia. Bienvenidos a este nuevo programa, Fe y Empresa. La verdad que, Ana, estamos con mucha ilusión, ¿verdad? Un poco nerviosas también, porque es la primera vez que lo hacemos juntas. Pero bueno, esperemos que les guste, que sea un programa pues que pueda un poco iluminar a ciertas personas sobre su fe y su trabajo. Y bueno, puede ayudar. Y yo pues trabajo en Radio María, llevo algo más de 3 años, y bueno, venía de la empresa privada, de la empresa mercantil, de varios sitios, en donde he estado pues bastantes años trabajando en empresas en donde el criterio un poco de trabajo es el tema un poco económico, ¿no? De cumplir unos objetivos, de estas empresas mercantiles que hacen mucho bien también y que son necesarias, pero que a nivel laboral, profesional, pues yo también necesitaba un cambio y me apetecía un poco pues hacer algo donde pudiera involucrar también mi fe, mi vida un poco espiritual pero aplicado con mis talentos, ¿no? Para lo que yo creo que puedo valer. Y entonces, pues me propusieron el trabajar en el equipo de voluntariado, es decir, ocupándose de todos estos voluntarios de Radio María, y acepté el puesto, y aquí llevo pues algo más de 3 años y medio, y pues muy contenta con aquella decisión que tomé, que fue un poco pues a veces con un poco de miedo, ¿no? Porque no sabes muy bien, aquí al final vivimos de la providencia y no siempre es fácil. Entonces, pero dando gracias a Dios, sobre todo a la Virgen, que siempre ha estado ahí manteniendo, sosteniendo, ayudando. Y pues es un poco ella mi trayecto un poco profesional, y ahora pues con este programa, ¿verdad, Ana? Tan que nos ilusiona tanto. Así que Pues sí, eso vamos, darlo por sentado, porque la verdad es que lo estamos cogiendo con mucha ilusión, con muchas ganas. Yo en mi caso, yo vengo del mundo laboral, yo he sido trabajadora por cuenta ajena,
y hace pues en torno a 10 años monté mi negocio, mi empresa de marketing, y bueno, pues al final el Señor pues me ha ido guiando y me ha ido llevando por caminos que bueno, que ni yo me imaginé cuando salí de la universidad, y la verdad es que puso ante mí a una persona que gracias a ella pues he tenido la suerte y el honor de poder colaborar con Radio María. Radio María luego también me ofreció la oportunidad de poder tener mi voz aquí en la radio y poder ayudar. Y bueno, pues con ese sentido y con esa vocación es por la que montamos hoy este programa. Es por la vocación de ayudar a la persona que está al otro lado del micrófono, que nos está escuchando, que quizás es emprendedor, que quizás es empresario, y que bueno, pues que nos gustaría, yo creo que es un poco la vocación de este programa en sí, el ayudar y el dar un poco de luz, y si esa luz además va acompañada de Dios y de la Virgen María, evidentemente, pues yo creo que le va a ir mucho mejor. Uh-huh. Este programa, ¿verdad?, va a ser quincenal. Y bueno, que nuestros oyentes también sepan que nos vamos a ir turnando, que habrá un programa donde escucharán a Ana y al siguiente programa pues me escucharán a mí, y hoy estamos aquí las dos, pero la idea es que pues quincenalmente escuchen a alguna de las dos, que haga esta entrevista pues a alguien, a una persona pues bueno, influyente en el mundo empresarial, que tenga estas ganas un poco también de compartir con ustedes su fe y cómo ha vivido su fe en su ámbito profesional, ¿no? Se trata de un programa para compartir sobre todo testimonios de vida cristiana, ¿no?, en estos contextos profesionales, que sea algo, pues también queremos que sea una entrevista amena, ¿no?, que el invitado se sienta cómodo también pues para compartir con ustedes todo aquello que él ha vivido en su vida profesional. Entonces, bueno, pues nada, esperemos que les guste mucho el programa. Nosotras lo hemos pensado, rezado, pues con ilusión y para ponerlo un poco al servicio de la evangelización, que eso hace Radio María, ¿no? A través de las ondas, pues evangelizar, dar a conocer el amor de Dios y lo que nos puede ayudar nuestra fe y el vivir pues unidos ahí a la Virgen y al Señor en nuestra vida del día a día, y concretamente en este programa en nuestra vida profesional. Si quieres añadir algo más, Ana. Por mi parte no, yo creo que lo tenemos bastante claro, espero que los oyentes también, y bueno, pues esperamos de verdad, de todo corazón, que esto sirva, que esto ayude, y bueno, pues que estaremos, como bien ha dicho Julia, todos los viernes a las 5 de la tarde cada 15 días, y bueno, pues esperemos que nos oigan. Hoy me gustaría, bueno, pues tenemos el honor de contar con un primer invitado muy importante para esta casa, que es el presidente José Manuel. Muchas gracias y bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Lo primero a vosotras, queridas presentadoras, y a la audiencia de Radio María. Y aquí estoy a vuestra disposición, pues bueno, para poder dar mi testimonio, mi experiencia de lo que para una persona pues católica, cristiana, pues ha sido su vida profesional. Pues bienvenido, José Manuel Díez Quintanilla, que bueno, pues es presidente de Radio María desde junio de 2013, si no me equivoco. Así es, sí. Hace ya bastantes años, y en su actividad un poco profesional, pues es consejero de empresas, es un poco asesor en gestión y dirección de empresas, sobre todo pues en empresas familiares con esa necesidad de transformación. Esa es un poco, bueno, pues su labor laboral, en la que bueno, pues ha estado volcado, ¿verdad?, muchísimos años, y de ello un poquito vamos a hablar en la entrevista de esta tarde contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Un verdadero placer, y bueno, pues poder compartir con la audiencia de Radio María mi experiencia, pues después de más de 30 años de vida profesional, pues siempre creo que es enriquecedor para todos, ¿no? Para mí, por un lado, para recapitular todo lo que han sido estos años y poder sacar un poco las conclusiones y aquellos aspectos más importantes,
y bueno, pues para intentar dar ese testimonio de una vida profesional que a mí siempre me gusta decir, pues normal, ¿no? En el sentido que yo creo que lo importante es esa santa normalidad que todos tenemos que tener en nuestro día a día. Pues José Manuel, Julia le ha presentado muy bien, pero ¿usted cómo le gustaría...? Lo primero, háblame de tú, por favor. Vale, que por mucho cargo que podemos tener, pues bueno, creo que aquí todos somos compañeros de la misma familia. Perfecto. Pues ¿cómo te gusta presentarte o cómo te presentas hacia una persona que no te conoce ni sabe absolutamente nada de ti? Bueno, pues lo primero, a mí me gusta presentarme como padre de familia. He tenido la suerte, pues bueno, de llevar ya 34 años felizmente casado con mi mujer, que ha sido el verdadero sostén de la familia. Tenemos 5 hijos, entonces a mí me gusta decir que soy un padre de familia y un directivo de empresas, ¿no? Creo que hay que distinguir, por un lado, lo que es el empresario, que es aquella persona, pues bueno, que arriesga su patrimonio, arriesga su economía, puesta en marcha un proyecto, y luego estaríamos, pues, los directivos, que somos aquellos que ponemos nuestro conocimiento y nuestra experiencia en la gestión del proyecto de ese empresario. Perfecto. Y bueno, pues un poquito su historia, tu historia profesional, ¿cuál podría ser? ¿Qué es lo que destacarías? Bueno, pues es muy sencillo. A mí siempre me gusta estudiar, soy licenciado en Derecho, siempre digo licenciado, no soy abogado, ¿no? Porque nunca no he podido, pues, a una cosa que me habría gustado, con el paso del tiempo lo ves, el dedicarme al ejercicio libre de la profesión de abogado, ¿no? Pero no ha sido por derroteros de la vida. Digo que soy licenciado en Derecho, luego estudié un máster en lo que será el MBA, un máster de Economía y Dirección de Empresas en el IES en Barcelona, y desde siempre he estado trabajando en la empresa, ¿no? En gran parte de mi carrera profesional, más de 20 años, estuve dedicado a la gestión de medios de comunicación. Estuve trabajando durante 12 años en el periódico El Mundo, luego los 7 posteriores en el grupo Intereconomía, en aquellos años donde, bueno, tuvo un gran crecimiento, y luego otros 7 años en el sector público, ¿no? El sector público empresarial, en una gran empresa en la órbita del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente, que se llama Traxa, y ahí estuve de número 2 durante 7 años. Y desde entonces, pues bueno, he tenido ya una vida más como consultor, ya no tan en el día a día. He estado en empresas logísticas, en empresas de retail, en distintos sectores, pero en una posición más de consejero, de asesor. Uh-huh. Y José Manuel, a nivel un poco, bueno, pues vamos a entrar un poco también en meter a Dios, ¿no?, en toda esta fase un poco laboral. Pues ¿ha habido algún momento así en donde pues has vivido una crisis laboral que te haya acercado más a Dios en tu vida personal, en tu vida profesional sobre todo? Yo siempre digo que he tenido la suerte de tener una fe bastante constante, ¿no? En el sentido que tampoco, gracias a Dios, he tenido una gran crisis que luego haya tenido que haber una catarsis para volverte a acercar a Dios, ¿no? Como siempre me gusta decir bromeando, siempre llevo el pelo corto, nunca he dejado de ir a misa y siempre he sido de derechas, o sea que tampoco tuve una crisis ahí radical de disgusto con todo el mundo, ¿no? Es una vida normal, ¿no? Entonces esas crisis que sin lugar a dudas han existido, pues bueno, indudablemente, pues bueno, sí que te acercan a Dios, ¿no? Pero tampoco en el sentido de una conversión, sino que a lo mejor, oye, pues rezas con más intensidad, pues asistes a misa más pendiente, un plan de vida normal, pues quizá un poco más intenso, ¿no? Pero gracias a Dios también es verdad que no he tenido grandes crisis, ¿no? Quizá el momento más complicado pues sería en el año 93, pues al poco de empezar mi vida profesional, ¿no? Donde pues lo que es la divina providencia, ¿no? A finales del mes de abril me compré mi primer piso, bueno, nos compramos mi primer piso, mi mujer estaba embarazada del segundo hijo, que el primero había nacido en julio, o sea que se iban a llevar menos de un año, y a finales del mes de abril, como decía, compro el piso, y a principios de mayo, pues bueno, me despido de la empresa donde estaba trabajando, ¿no? Y había un ajuste porque había un problema era una distribuidora, bueno, había una serie de problemas, y me encuentro sin trabajo, ¿no? Ya os digo, con un piso recién comprado, con un hijo que tendría pues 8 meses y un segundo en camino, ¿no? Pero que de toda situación difícil sale algo bien, porque me surgió la oportunidad pues de venirme a Madrid, de venir a trabajar, por vivir en aquella época en Barcelona,
de venirme a trabajar al periódico El Mundo y abrir una nueva etapa profesional que, bueno, pues fue muy bonita y con un gran éxito profesional, ¿no? O sea que siempre ves que de toda situación complicada, pues bueno, Dios no te abandona y sale. Y luego hay otra cosa también que a mí me gustaría decir, que siempre, he tenido la suerte de tener 5 hijos, que siempre han venido con un pan bajo el brazo, ¿no? Como dice el refrán, en el sentido que o viene un aumento salarial, o viene un cambio de trabajo, o viene un ascenso, siempre cualquier cambio en la situación familiar pues ha venido de algún beneficio, ¿no? O sea que, como se dice también, Dios nunca se deja ganar en generosidad. Pues bueno, nos encontramos ahora mismo en el mes de octubre, ha pasado ya septiembre, el tema de la organización y hábitos y bueno, pues coordinación, tema laboral, tema familiar, en este caso también la fe, tenerla siempre presente en nuestro día a día. ¿Cómo lo organizas tú? ¿Cuál podría ser tu día a día actualmente? Bueno, mi día a día es una conjugación de las 3 esferas, ¿no? Digamos, la parte familiar, la parte profesional y la parte digamos, más espiritual. Y una cuarta que sería la social, ¿no? Entonces, pues, yo intento que mi vida sea bastante organizada, me gusta llevar la agenda, o sea, es muy importante saberse organizar, ¿no? Por experiencias previas donde, pues bueno, pues he tenido bien más intensidad de trabajo, más responsabilidad, pues es fundamental organizarte, ¿no? Y cuanto más trabajo tienes, más tiempo tienes para hacer cosas, ¿no? Y entonces pues me gusta, pues bueno, el dedicarme pues las horas que sean necesarias a mi trabajo profesional, compatibilizarlo luego pues cuando es posible la comida o en la cena, estar en familia, y también después de cenar pues bien sea leyendo o viendo la televisión o tiene una pequeña tertulia, y luego conjugarlo también pues bueno con lo que pueda ser pues el asistir diariamente a misa, el intentar rezar el rosario, que también intento que sea casi todos los días, y bueno, también ratos de oración. O sea que tampoco, creo que la vida tampoco hay que tener grandísimas, o por supuesto que hay excepciones, y hay momentos más especiales o más intensos, ¿no? Pero que luego al final hay que intentar conducirlo todo de una manera normal y organizada. Uh-huh. Y a nivel un poco de valores, de esta transmisión de valores que estamos intentando, bueno, pues explicar en este programa o dar un poco de luz, ¿cómo en tu vida profesional, cómo has vivido esos valores cristianos dentro de, bueno, pues la gente a tu cargo, de los empleados que has podido tener? ¿Cómo se ha transmitido esa fe cristiana en los valores de la empresa? Bueno, yo creo que de las cosas que más me puedo orgulloso sentir fue una vez que me dijo un compañero de trabajo, dice: José Manuel, tú nunca estás enfadado, ¿no? Y creo que es un aspecto importante, ¿no? Que sería el transmitir alegría y confianza, ¿no? Eso yo creo que tenemos que luchar todos por tener, digamos, una actuación equilibrada y constante, ¿no? Esos picos que desgraciadamente son tan comunes, el que viene enfadado todas las mañanas con el mundo, algunos días en especial, pues yo eso creo que hay que luchar, ¿no? Y que un lunes es igual que un martes, un miércoles, un viernes. A mí siempre, ya estamos de lunes o ya estamos de viernes, pues es un día más, o sea que tenemos que trabajar exactamente igual de bien y con las mismas ganas cuando empecé el día que sea, ¿no? Creo que también es importante el respeto. Me acuerdo que una vez me incorporé a un nuevo proyecto profesional y entró uno en mi despacho gritando, ¿no? Y le dije: oye, que sea la primera y última vez, aquí no se grita, aquí se habla, ¿no? El tío se quedó perplejo y desde entonces pues funcionó perfectamente, ¿no? Cosas al final muy sencillas, ¿no? El ejemplo, el que te vean, pues bueno, pues oye, pequeños detalles con la familia, de golpe, oye, perdón un momento, mira a mi mujer y tengo que gestionar este tema, el preocuparte por las cuestiones personales, el saber hablar, para pues detectar cuando alguien tiene un problema y poderle escuchar. Me ha tocado también, desgraciadamente, en algunas situaciones de crisis matrimonial y poner las cosas claras a la gente, que se dan cuenta de lo que están renunciando al problema que se están enfrentando. O sea, cosas al final muy sencillas, pero que eso te da lo que se llama el ascendiente con los equipos, ¿no? En el mundo empresarial, por desgracia, bueno, pues parece que está muy presente el ego de cada uno de nosotros, que bueno, pues
creo que también en cierta medida pues puede ser positivo, pero mal entendido creo que se lleva mal. Tú con el bagaje profesional que tienes, con toda la gente que has dirigido y con la que has trabajado, ¿qué aconsejarías, mejor dicho? Porque sí que me gustaría que los oyentes se llevaran temas prácticos que puedan poner en su día a día. Entonces, ¿qué aconsejarías con respecto al trabajar el ego en estatus de directivos, que quizás es verdad que por hacerse notar, ¿no? Pues lo ponen más en práctica? Yo tuve la gran suerte de tener una experiencia previa a mi incorporación al mundo laboral que me cambió y me sirvió para reflexionar mucho, ¿no? Yo siempre he sido el pequeño en todo, ¿no? Y digo por qué. En el sentido, pues bueno, era buen estudiante. Hice mi carrera en los veranos de tercero y de cuarto, pues en aquella época teníamos que hacer servicio militar, lo que eran las milicias universitarias. Terminé en junio Derecho, en enero, en septiembre empecé el máster en el IES, luego a los 2 años, en septiembre empecé a trabajar. Pero cuando hice el servicio militar de alférez, estaba en Cáceres haciendo las prácticas, y en aquella época los militares, yo era alférez, es un oficial, la gente que no lo conozca, pues bueno, tienes a tu mando una sección de 25 personas, y eres, bueno, pues un cierto personaje dentro de lo que es el mundo militar, ¿no? Entonces yo venía de hacer unas maniobras, hacía mucho calor, y me quité la prenda que llevábamos, hacía una chaqueta, era como una especie de cazadora, donde estaba puesta la estrella, ¿no? Te indicaba, pues bueno, que era un oficial, ¿no? Y hice un servicio que era vigilar el comedor, que hubiese orden y tal, y volvía hacia la residencia de oficiales para comer, ¿no? Y me acuerdo que había en el suelo unos soldaditos, bueno, pues que acaban de comer, ¿no? Y estaban tumbados al sol. Y paso yo y me quedo mirándoles fijamente y les digo: ustedes no saludan, levántense, cuádrense y saluden. Porque en el ejército está la costumbre de cuando pasa un oficial, pues bueno, hay que saludarlo, ¿no? Y los soldaditos me miraban como diciendo: ¿este tío dónde va, no? Y yo: cuádrense y saluden. Y de golpe me di cuenta, claro, me había quitado esa cazadora y ellos no veían la estrella, ¿no? Claro. Les pedí perdón, continúen, y me fui yo totalmente avergonzado, ¿no? Y no se me olvidó nunca. Entonces he tenido la suerte, pues en mi vida profesional, estar en muchos puestos. Pues yo llegué estamos hablando con 29 años como adjunto al presidente del Mundo, ¿no? El segundo periódico nacional, o Consejo Delegado de Intereconomía, o el secretario general en Traxa. Que he tenido siempre el clarísimo que estaba de paso, ¿no? Y que mi posición no era el cargo, o sea, la estrella que yo había tenido aquella experiencia cuando hice el servicio militar, ¿no? Sino lo que yo era y lo que tenía que ser, ¿no? Y eso me ha sido de gran ayuda para, hombre, pues si en algunas habría tenido mis faltas y mis pecados de soberbia y en algún momento pues haber perdido los papeles, ¿no? Pero que eso me impactó mucho para ser consciente de que en todo estamos de paso, ¿no? Y que tenemos que ser lo que somos, no por el cargo que tenemos, sino por las personas que somos y por el desempeño que hacemos. Yo quería hacerte una pregunta respecto al éxito profesional. Gran palabra ahora mismo que tenemos en boca muchas, sobre todo los jóvenes y la gente que empieza alguna empresa o que empieza a liderar. ¿Tú qué entiendes como el liderazgo profesional desde una perspectiva cristiana, lógicamente? A mí me gusta cuando me incorporo a un puesto hablar con el equipo, ¿no? Y yo siempre les decía 3 cosas que les exigía y que me exigía a mí, o sea, que exigía la relación que íbamos a tener, ¿no? La primera era que tenían toda mi confianza, y que la confianza existe hasta que se pierde, ¿no? O sea, que si de algo puedo sentir orgulloso en mi profesional es que nunca he dejado tirado a nadie, en el sentido que si somos un equipo, pues creo que nunca he dejado a nadie de mi equipo mal, sino que le he cubierto, porque al fin y al cabo es una decisión de todos, ¿no? Junto a esa confianza exigía lealtad, ¿no? Y transparencia, y que pues no hubiese mentiras, y que hubiese un diálogo fluido y leal, ¿no? Y la tercera era que no me gustan las sorpresas, entendiendo por sorpresas el que cuando se producen problemas se oculten con el fin de, pues bueno, intentarlos tapar, y que luego se hace un gran problema, ¿no? Ponía el símil de que
A mí me gusta que la gente ande en bicicleta, porque está claro que si andas te puedes caer, pero lo que está claro es que si no te montas en la bicicleta, pues bueno, siempre irás despacito, pero no harás nunca nada, ¿no? Y entonces yo creo que eso era lo importante, la confianza, la lealtad y la sinceridad para que no se produzcan, cuando hay un problema, ponerlo en la fiesta y resolverlo todos juntos, ¿no? Y luego al mismo tiempo el hecho de que a mí me gustaba, pues bueno, como líder, como jefe del equipo, el subir, pero subido porque todos van levantándose, tú estás un poquito por encima y entonces si todos suben, tú subes también, pero que no ese subir, el estar todo en la cima, sea hundiendo a los demás, ¿no? O sea, apoyándote en ellos y hundiéndose de abajo, sino crecer todos juntos hacia arriba, ¿no? Yo creo que eso es una muestra de lo que tiene que ser, más que el éxito, yo le diría la satisfacción de hacer bien las cosas, ¿no? Porque tú a lo mejor puedes hacer un grandísimo trabajo, pero luego por coyunturas que se te escapan a ti, comportamientos del mercado, un nuevo regulatorio, un nuevo cambio regulatorio. Tú imagínate grandísimos directivos que estaban en pandemia y de golpe se te cierra el mercado y sin de tu empresa. O sea, el éxito siempre va asociado, pues bueno, pues a ese reconocimiento, el que te conviertas, digamos, en un hombre semipúblico, tengas un gran sueldo, pero yo creo que eso no es el éxito. Yo creo que el éxito es la satisfacción del deber cumplido, el poder sacar tu proyecto personal, vital, adelante y al final vivir en paz, ¿no? ¿Cuántas personas que luego, pues bueno, tienes confianza, ¿no? Grandes directivos, pues que cambiarán todo, pues por haber tomado otras decisiones personales y vitales, que no esa obsesión por el trabajo, por el ganar dinero, que luego al final, pues bueno, hay cosas más importantes que eso, ¿no? ¿Tienes alguna devoción o santo referente que creas que te ha acompañado o que creas que te ha ayudado en... Hombre, sin lugar a dudas, la gran devoción es la devoción a la Virgen María, ¿no? O sea, yo desde siempre en casa, cuando llevaba a los niños al colegio, pues bueno, les enseñaba el "Oh Señora mío, Madre mía", ¿no? El consagrarte a la Virgen todos los días, ¿no? Yo creo que ese sería el modelo y el refugio al que todos acudimos o deberíamos acudir, ¿no? Y luego santos, pues hay tantos, a mí es que las vidas de santos de siempre me gustan mucho, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tampoco a nivel de laico profesional yo no he identificado, hombre, sí que tengo algunos modelos de gente que me han influido sobre todo en algunas etapas, ¿no? Siempre me gusta destacar, pues bueno, el papel de Manuel Ferrario, ¿no? El fundador de Radio María, un empresario que a los 50 y pocos años dejó todo y se dedicó a la radio, ¿no? Pues yo siempre digo que bueno, que ese es una persona que espero algún día ver los altares, ¿no? Pero yo creo que bueno, pues la Virgen María es el elemento fundamental en mi devoción. Queridos oyentes, a continuación vamos a escuchar un fragmento de una canción elegida por nuestro invitado y va a ser una cosa habitual que vamos a hacer después de la mitad de la entrevista, más o menos, vamos a pues hacer esta pausa musical en donde pues le pedimos a nuestro invitado que según su gusto musical y lo que él le guste escuchar, pues nos introduzca esta canción. En este caso ha elegido nuestro invitado pues una ópera, un fragmento de una ópera y concretamente pues una caballería rusticana, concretamente de Pietro Mascagni. Bueno, pues que le representa, le gusta mucho la ópera a nuestro invitado, entonces pues vamos a escuchar este fragmento. Espero que lo disfruten tanto como nosotros.
Che cosa vieni a dirmi in questo santo giorno? Io son dannata. Y yo quería hacerte un poco también una pregunta respecto al, bueno, pues has hablado un poquito de ello, ¿no? Pero sobre todo, pues cómo transmitir en los equipos que hayas tenido, en ese liderazgo que has tenido, cómo transmitir tu fe cristiana, ¿no? A esos liderazgos, bueno, con el ejemplo, el cuidarlos, que ya has hablado un poquito de ello, pero ¿has conseguido transmitir de alguna forma la fe a esas personas o hablar con ellos, con esos equipos, sobre pues tu fe cristiana, tus valores, tu oración, bueno, invitarles quizá también a algún sí, algo... sin lugar a dudas. O sea, al final el testimonio tiene que ser un instrumento para luego el entrar en la intimidad, ¿no? Y entonces, pues sí, ha habido muchas ocasiones en mi vida, pues bueno, de acompañar a personas, pues te podría dar casos en concretos, pues gente a la que pues les he presentado algún sacerdote, algún momento que tenían inquietud, también pues tener charlas, recomendar libros, es una cosa que he hecho mucho en distintos aspectos. Me acuerdo también, pues, en los primeros años que empecé a ir a Medjugorje, pues bueno, invité a algunos compañeros del trabajo y bueno, para ellos también fue de una gran ayuda. O sea, siempre con la normalidad, ¿no? En el sentido de que son cosas que tú haces, que te funcionan bien y que entonces pues las recomiendas. Y que luego además, yo he visto muchas veces que la gente tiene sed de Dios, ¿no? Y que están esperando el momento, pues lo típico en un viaje, en una comida, al acabar el día, en donde está el mundo más relajado, pues que la gente sí te pregunta cosas de tu fe, de cómo rezas, de cómo has conseguido poner en tu vida, pues tu vida espiritual. Y sin lugar a dudas, pues bueno, el poderles ayudar y compartir, pues bueno, el don que ha recibido, ¿no? Que al final, pues bueno, ese es el gran misterio, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? El poderlo compartir con los demás, sí. José Manuel, parece que en el mundo empresarial la soledad, bueno, pues está presente, y la soledad del autónomo, la soledad del empresario. ¿Cómo enfrentas la soledad y qué implica liderar con valores dentro de este marco? Bueno, la soledad es un elemento determinante del mando, ¿no? Donde, pues al final, tú puedes recoger muchas ideas, pero la decisión final la tienes que tomar tú, ¿no? Y entonces, pues ahí, sin lugar a dudas, lo que es la rectitud de intención, ¿no? Y que luego también las cosas son mucho más sencillas, ¿no? O sea, a mí no se me olvida el primer día que llegué yo al IES, el primer día del MBA, pues un sabio profesor pues hizo una presentación y nos dijo, bueno, pues ustedes están aquí en una de las escuelas de negocio más prestigiosas del mundo. Me acuerdo que
en aquella época y que ahora también, pues era muy complicado, entrábamos 1 de cada 10. Aquí les vamos a enseñar lo más importante en el marketing, en la estrategia, en la política de empresa, en recursos humanos, en finanzas. Pero no olviden que el management son 2 grandes cuestiones, que son el sentido común y la gestión de las personas. Y al final te das cuenta que qué gran verdad, ¿no? O sea, que luego las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Y teniendo bien claro estos 2 temas, pues bueno, pues se sale adelante. Bueno, en este sentido, y siguiendo un poco la línea de la pregunta, me imagino que la soledad no siempre es la misma, teniendo presente a la Virgen, teniendo presente a Jesucristo. Esto tú lo has tenido presente, ¿verdad? Me imagino, en todos tu día a día, problemas que se te han podido presentar, cuestiones y decisiones importantes. Sí, claro. Indudablemente, pues bueno, la oración es una parte importante en nuestras vidas, ¿no? Y obviamente, pues esos temas sí que los llevas a la oración. Y gracias a Dios, pues bueno, pues no ha salido mal, ¿no? Y aquí estamos, donde estamos hoy aquí con vosotros. Y José Manuel, respecto a la gestión de equipos que has nombrado antes, ¿cómo podrías explicar a nuestros oyentes pues ese equilibrio entre la exigencia y la compasión, ¿no? El exigir el trabajo a las personas, pero también pues tratarlos con compasión, con amor, con bueno, respetando un poco los talentos y lo que cada uno puede hacer, ¿no? En sus... Sin lugar a dudas, yo creo que ahí la clave es conocer a tu equipo, ¿no? Conocer a tu equipo profundamente, ¿no? Y por eso es importante al inicio de integrarte en un equipo, el tener entrevistas personales, en analizar el desempeño y a partir de ahí ser capaz de sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Porque no habrá dudas, pues bueno, pues uno es bueno analizando cosas, otro puede ser bueno en temas más abstractos, otro dirigiendo pues pequeños grupos de trabajo. El saber de alguna manera repartir las tareas para que cada uno esté en el sitio donde pueda dar lo mejor de sí, ¿no? Y luego también yo creo que es muy importante la transparencia en la relación, ¿no? Y entonces si eres capaz, bueno, de estar encima de las personas o de supervisar esos trabajos, dando por un lado la libertad, pero por otro lado haciendo un seguimiento que en un momento determinado pues puedas intervenir para reorientarlo, reencaminarlo, yo creo que es importante, ¿no? Y luego sobre todo el no quitar protagonismo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando pues sea la parte final donde hay que elevar las cosas o hay que presentarlos, pues contar con los interesados, ¿no? La empresa desgraciadamente muchas veces es muy jerárquica, ¿no? Y el jefe pues bueno se atribuye los méritos y parece que no haya nadie detrás, ¿no? Sino por el contrario, pues bueno, darle protagonismo a todo ese equipo para reforzarle y al mismo tiempo pues bueno, el que también de alguna manera ellos se sientan recompensados por ese esfuerzo. Uh-huh. ¿Qué significa para ti servir a Dios desde una oficina, una empresa? Bueno, pues la oficina de la empresa pues es como pues mi mujer pues bueno pues gestionando la casa y cuidando a los hijos. O sea, cada uno tenemos que estar en el sitio que Dios nos ha puesto, ¿no? Y el servir a Dios pues básicamente es darle gloria con nuestro trabajo y hacerlo lo mejor que sabemos y podemos para que ese bien común pues se vaya incrementando, ¿no? Y que nuestro trabajo pues bueno permita generar riqueza o permita que la empresa donde estamos haciendo ese trabajo pues sea mejor y pues bueno pues entre en esa dinámica de donde pues que con un mayor beneficio se pueda dar una mejor recompensa y contribuyas pues bueno al crecimiento del bien común de la sociedad. ¿Cómo te ha ayudado la comunidad cristiana, la comunidad donde vives tu fe, en esta vida un poco profesional? ¿Ha habido algo así, una comunidad que te haya ayudado? ¿Has podido compartir en la comunidad cristiana, la iglesia o en alguna otra comunidad a la que pertenezcas, la vida profesional? En mi caso, tampoco pertenezco ni a ningún movimiento, ni digamos que soy un hombre de iglesia, ¿no? Con lo que ese sentido de la comunidad, pues bueno,
es más con amigos, ¿no? Que no por el hecho de que sea una comunidad determinada cristiana, ¿no? Pero sino realmente pues el tener buenos amigos donde pues bueno pues puedas contar tus experiencias, tus problemas, pedir consejo, de alguna manera pues explayarte y abrir tu corazón y tus preocupaciones, pues siempre ha sido importante, ¿no? Sí, sobre todo eso, en la hora de tomar a lo mejor una decisión importante o pues empresarial, o si has tenido ese soporte un poco social, pero dentro de un ámbito cristiano para tomar esa decisión, ¿no? Que siempre pues es importante, ¿no? También compartir y todo eso, entonces bueno. Sí, pero bueno, la decisión al final es tuya, ¿no? Sí. Tú puedes compartirlo o pedir consejo o que te dé opiniones, pero es difícil, bueno, depende también de las circunstancias, ¿no? Pero hay distintas opciones, ¿no? Y al final esa elección la tienes que hacer tú, ¿no? O sea, no es un tema que tengas que se te va a dar la solución hecha, ¿no? Y no tengas más que repetir lo que se te ha dicho, sino que, bueno, ese discernimiento siempre hay que hacerlo. Y al hilo de esto, una pregunta quizás sí que viene, el tema de la providencia, ¿no? ¿Cómo vivir en este ámbito profesional cristiano la providencia? Bueno, además estamos muy en un sitio que vivimos de la providencia en Radio María, ¿no? Pero ¿qué consejos o qué podrías decir a nuestros oyentes a este respecto de cómo vivirla en una empresa mercantil, sobre todo, que bueno pues vive de los beneficios, vamos, de lo que gane? ¿Cómo vivir esta faceta un poco de la providencia? Bueno, yo creo que la providencia, por mi experiencia personal, ¿no? Es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Y que va muy unido pues bueno al cumplir años y a la madurez. Yo tuve la gran suerte de que un compañero de trabajo, mira, lo que decíamos antes, gente que podía influir, ¿no? Pues un día me habló de Santa Faustina Kowalska y se me abrió el mundo de la divina providencia, ¿no? Me dijo, tienes que leer el diario, acabo de terminar el diario de Santa Faustina Kowalska, y verdaderamente son de estas cosas que te han influido, ¿no? Para mí el gran problema, y ese sigue siendo un debate que lo tengo, es la conjugación entre la confianza y la prudencia, porque si la duda, si a mí me la demostró día a día, la divina providencia actúa, ¿no? Y siempre, pues de todo, cuando echas la vista atrás, yo que ya tengo 61 años, pues vas viendo, quién te lo diría, cómo se van resolviendo los temas, ¿no? Temas que en un momento determinado te pueden obsesionar o estás sin saber qué hacer, pues bueno, de todo se sale, ¿no? Siempre se abre una ventana, ¿no? Pero por otro lado tampoco hay que ser prudentes, ¿no? En sentido, no puedes decir, bueno, pues oye, ya me sacará adelante la divina providencia, ¿no? Y eso de reconocer que es un tema que todavía no tengo resuelto, ¿no? Porque me lleva a lo que es pues, mi situación actual, ¿no? Donde ves, bueno, pues que estás acabado tu carrera profesional, más tarde o más temprano llegará la jubilación y que va a ser de nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que sí que está claro es que Dios nunca abandona, ¿no? Y siendo prudentes o confiados, no sabemos todavía en qué grado cada uno de ellos, pues bueno, pues siempre salimos adelante. Uh-huh. Sí, o sea, prudencia con confianza, vamos. Ese sería un poco la conclusión. Pues no sé, Ana, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, me gustaría para finalizar, bueno, pues que hablaras directamente, no con nosotras, sino hacia ese empresario que nos está escuchando ahora mismo, que a lo mejor se siente perdido, que bueno, pues que le vendría bien el entrar en el camino de Dios. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le aconsejo? Es que no es fácil, ¿no? Yo creo que humildad. La humildad es una virtud muy importante, y más cuando estás en posiciones de gobierno, de poder, de darte cuenta que todo es efímero y que donde hoy estás y pareces indestructible, pues bueno, pues puedes caer o se puede acabar, ¿no? Y esa humildad pues te tiene que llevar pues a plantearte muchas cosas, ¿no? Que no porque seas el CEO de una gran empresa del IBEX pues tienes todo resuelto, ¿no? Y con ese planteamiento y esa humildad buscar soluciones, ¿no? Cierto y verdad
que a veces es difícil, ¿no? Pues porque tu entorno tampoco te puede ayudar, ¿no? Pero que el que busca encuentra. Y sin lugar a dudas, pues hoy existen desde asociaciones de empresarios católicos, gente, siempre tienes a tu alrededor alguien que sabes que bueno, pues por el conocimiento que tienes de él, pues que te pueda dar estos temas, tener humildad pues de pedir consejo a terceros, y eso sin lugar a dudas tiene que remover tu situación interior, tu conciencia, pues bueno, para dar ese paso de acercarte a Dios del que está alejado, ¿no? No es fácil, pero que sin lugar a duda, por esa divina providencia y esos designios del Señor que nunca controlamos, pues se producen, y mucho más a menudo de lo que nos creemos. Pues José Manuel Díez Quintanilla, muchísimas gracias por todo este compartir con nuestros oyentes, con aquellos bueno, pues que están iniciándose en el mundo laboral o que ya están, o bueno, pues empresarios también que nos estén escuchando, por todos estos consejos, esta entrevista que yo creo que nos ha ayudado mucho. Es nuestra primera entrevista en el programa, así que pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y bueno, pues esperamos que haya ayudado un poco al oyente. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, gracias por poder esta oportunidad de tener este micrófono en mi querida Radio María, pues bueno, para al final pues ayudar, ¿no? Ayudar a nuestra audiencia, a los oyentes que cumplan el perfil a los que pretendemos encaminar este programa, y al final, pues bueno, como nos gusta repetir, pues cambiar nuestras vidas, ¿no? Y acercarnos más a Dios y tener esperanza en el futuro. Pues muchas gracias, y bueno, pues les invitamos a todos a seguir en los próximos programas, donde continuaremos compartiendo historias con propósito de empresarios y profesionales que ponen a Dios en el centro de la vocación. Muchas gracias. Pues acabamos de escuchar esta entrevista a nuestro presidente, al presidente de Radio María, José Manuel Díez Quintanilla, que ha estado aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, Ana, pues acabamos el programa, este primer programa que hemos tenido, y bueno, espero que les haya gustado, sobre todo a nuestros oyentes. Nosotras lo hemos disfrutado muchísimo. Bueno, pues acabamos con el programa de hoy, y nada, recordarles que el siguiente programa lo podrán escuchar el 24 de octubre, que esta vez, pues como hemos dicho al principio, será el programa lo dirigirá Ana, y bueno, pues escucharemos otra entrevista a otra persona también influyente, otro empresario que ya lo descubrirán en su momento, y bueno, pues muy atentos. Ana, si quieres comentarnos. Sí, yo recordar que cualquier pregunta, cuestión, interés, petición incluso, pues nos pueden escribir a feyempresa@radiomaria.es. También, en el caso de que quieran volver a escuchar, que se hayan perdido algo de la entrevista, y para las siguientes entrevistas que vamos a ir teniendo, nos van a poder seguir en el podcast de Radio María. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Julia del Moral y Ana Prieto.